Buenas tardes, profesoras y compañeros. Nosotros somos el grupo 5 y el tema que nos tocó es fase de valoración. La valoración es la primera etapa del proceso de enfermero. Podemos decir que la valoración de enfermería se vale del método científico para el cuidado de la familia y de la comunidad. Esta etapa revela información subjetiva y objetiva del sujeto de cuidado, que permite examinar las evidencias de las respuestas humanas ante las situaciones de salud y procesos vitales. Es un procedimiento continuo que se realiza en todas las fases del proceso de enfermero, dependiendo de una recogida precisa y completa de datos, desde una mirada sistemática y disciplinar en el proceso de cuidar profesionalmente. Se la considera un paso muy importante, porque todas las decisiones e intervenciones se basan en la información obtenida de esta etapa. Un modo de valorar las respuestas humanas es a través de los 11 patrones de Gordon. Fueron propuestas en 1982 por Marjorie Gordon con el objetivo de evaluar a los individuos y las comunidades a través de ellos. Uno de los primeros patrones de Gordon es la percepción y manejo de la salud. Esto quiere decir que al individuo que estamos valorando percibe su salud y bienestar como una prioridad en su vida. Nos damos cuenta de esto en sus prácticas preventivas diarias, como son sus hábitos higiénicos y las vacunaciones al día. Podemos observar que sus conductas son saludables y tiene un interés en mantener su integridad física y mental. Entonces, ¿qué se valora? La salud y el bienestar y el autocuidado que tienen los individuos y las familias en sus hogares. El segundo patrón de Marjorie Gordon es la nutrición metabólica, donde vamos a valorar el índice de masa corporal por la altura y peso del individuo. También prestaremos atención a los hábitos alimenticios, como son la elección y la compra de los alimentos, el horario de comida o si tiene algún problema en su ingesta. Además notaremos la satisfacción o la desconformidad con su peso. Esos pueden ser más que nada los casos de trastornos alimenticios, como por ejemplo la obesidad o anorexia. Entonces, ¿qué se valora? El manejo de los hábitos alimenticios y una alimentación saludable. Patrón 3. Actividad y reposo. Rescata los valores sobre la actividad física del sujeto a cuidar, el deporte, el ocio, la recreación. La valoración individual incluye cotidianas que permiten el mantenimiento de la vida. ¿Qué valoramos? La actividad, el consumo de energía, la higiene, las compras, el mantenimiento del hogar, etc. La capacidad funcional es el tipo de cantidad y la calidad de ejercicio y la cantidad de tiempo libre que tiene la persona. ¿Cómo se valora? Se valora el estado cardiovascular, las frecuencias cardíacas, la respiración, la actividad. La valoración del estrés respiratorio, los antecedentes que tiene el individuo respiratorios. Patrón número 4. Reposo y sueño. Influye la información sobre el sueño, el reposo y la relajación de la persona. Por lo tanto, indaga en periodos de sueños y descanso los modos de relajación que tiene el individuo a cuidar. ¿Qué valora? La capacidad de la persona para conseguir dormir, descansar, relajarse a lo largo de las 24 horas del día. El nivel de energía y las ayudas para dormir, los medicamentos también o sus rutinas. ¿Cómo se valora? El espacio físico, la ventilación, la temperatura, que sea agradable, el tiempo dedicado al sueño y el uso de fármacos. Las exigencias laborales también, o los viajes, turnos. Eso es lo que se hace desde enfermería comunitaria. El patrón cognitivo-perceptual
Podemos también mirarlo desde dos perspectivas. De la perspectiva individual, lo que vamos a hacer es poder recabar información acerca de la capacidad sensorial del individuo, ya sea, por ejemplo, el grado de visión, lo que es la audición, el gusto, el tacto, entre otros. Desde el enfoque familiar, desde el otro enfoque podemos analizar y ver las competencias que existen entre el grupo familiar y tener en cuenta a aquel que lleva adelante lo que es, podemos decir, el jefe de hogar, las competencias acerca de lo que éste tiene. El patrón número 7 habla sobre la autopercepción y el autoconcepto. Este patrón recauda datos que dan cuenta de las actitudes y valoraciones que la persona hace sobre sí misma y sobre el campo de la autoestima, como por ejemplo la aceptación a los fracasos. Entonces, este patrón, ¿qué valora? Valora el autoconcepto y percepción de uno mismo. ¿Cómo se valora? Se valora la presencia de problemas consigo mismo, con su imagen corporal, con su postura, con su cambio de voz y demás. El patrón número 8 es el patrón del rol o relaciones. Para este patrón es importante la información de la capacidad del sujeto de cuidado para asumir los roles y las responsabilidades, como por ejemplo la familia. La construcción de esta herramienta se delatan los problemas familiares y los acontecimientos estresantes, como por ejemplo el cuidado y el trato entre los niños. ¿Qué se valora en este patrón? Se valoran las relaciones con los demás individuos, las demás personas. ¿Cómo se valora? Mediante la familia, los problemas familiares, el apoyo familiar, los cambios en la familia y demás. Otro de los patrones de Gordon dentro de los 11 es el patrón de sexualidad y reproducción. Dentro de este patrón podemos recabar datos desde dos perspectivas, la perspectiva individual y desde una perspectiva familiar. Desde la perspectiva individual vamos a tener en cuenta, por ejemplo, datos acerca de la etapa, por ejemplo, el estado en el cual, de la edad sexual sería del individuo que está viviendo, como por ejemplo en las adolescentes, los embarazos en la adolescencia, y dentro del ámbito familiar seríamos a tener en cuenta lo que es la comunicación, la relación que hay entre los adultos y los menores. En este caso, por ejemplo, acerca de la educación o la planificación familiar, los métodos anticonceptivos que llevan adelante, las formas en que por ejemplo, realizan los controles periódicos de salud comunitaria, a lo cual van a los hospitales o otros centros de salud. Otro de los patrones es el afrontamiento y la tolerancia al estrés. En este patrón vamos a tener en cuenta y lo más importante va a ser de poder identificar la capacidad de afrontamiento del individuo ante situaciones de tensión, situaciones de estrés, o cómo afronta ciertas adversidades, y dentro de lo cual lo es comunitario vamos a tener en cuenta los métodos que usa el grupo para sobrellevar situaciones de estrés. Bueno, el último patrón de Gordon, que habla de los valores y creencias desde la mirada enfermera en el campo individual, contempla los valores, las metas y las creencias, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué se valora? Los patrones de valor y creencia que guían las elecciones, las decisiones, lo que se considera correcto, apropiado, el bien o el mal, lo que es percibido como importante en la vida. ¿Cómo se valora? Si tiene planes futuros importantes, si consigue algo en la vida, lo que quiere, si está contento con su vida o si pertenece a alguna religión. El proceso de valoración implica 4 actividades principales: la recolección, validación, agrupación y los registros de datos. Como podemos ver en esta etapa, obtenemos la información objetiva y subjetiva del paciente, del grupo familiar o comunidades, desde la observación, la entrevista y la exploración física, siempre desde una contemplación holística, o sea, como un todo, teniendo en cuenta algunos determinantes de salud como son el entorno físico, por ejemplo, la higiene del hogar. Cuando hablamos del ambiente socioeconómico nos referimos a un trabajo estable. También tenemos los hábitos personales de salud, la higiene del individuo,
capacidades individuales y actitudes de adaptación, es decir, cómo el sujeto de cuidado se relaciona con los demás. Y cuando hablamos de servicio de salud, nos referimos a la cobertura social. Bueno, el personal de enfermería utilizará los métodos de exploración física para recaudar informaciones sobre aspectos generales de manera cefalopodal, es decir, de cabeza a pies. Por ejemplo, son características físicas, signos vitales, peso, altura, sonidos, dolor, temperatura, movimientos, lesiones, percepción sensorial. No debemos olvidar tampoco el aspecto emocional o las reacciones relativas al estado de ánimo que tenga el individuo. Las herramientas que tenemos para utilizar en el proceso de enfermero son genograma, cartografía, test de la escala de reajuste social, test de APGAR familiar, cuestionario de apoyo social y los elementos de trabajo, el termómetro, el oxiómetro, el tensiómetro, el estetoscopio, balanza. Desde esta etapa del proceso de enfermero es importante tener en cuenta también ciertas habilidades que el profesional debe tener al momento de llevar adelante lo que es la valoración, esta etapa del proceso de enfermería. Como por ejemplo tenemos la interpretación de la información, es decir, que el profesional pueda interpretar la información que va a recabar. Y en cuanto a la empatía, que es uno de los fundamentales importantes, la capacidad del profesional de ponerse en el lugar del individuo o del sujeto de cuidado. Y la participación, siempre es importante que el profesional de enfermero esté participando constantemente entre relaciones con el individuo, el grupo al cual se está valorando. Y bueno, los conocimientos científicos y técnicos que debemos adquirir y que el profesional debe adquirir para poder llevar adelante lo que es la valoración. La validación y agrupación de los datos es la rectificación que permite construir la información sobre el sujeto de cuidado en el contexto sociohistórico comunitario. Esta información es trascendental para organizar y formular más tarde el diagnóstico enfermero. Es importante siempre tener en cuenta la tipología de familia y el ciclo vital que atraviesa. La planilla de validación de datos nos ayuda al análisis de los datos de valoración por patrones funcionales de salud, así también esto nos permite saber si estamos en condiciones de continuar con la fase de proceso enfermero. El registro de los datos nos permite favorecer la comunicación entre miembros del equipo comunitario. Los datos se registran en diferentes protocolos. En el caso de enfermería comunitaria es en la historia clínica familiar y en la guía de valoración comunitaria.